Soy la doctora Elena Ruiz, hematóloga del Instituto de Investigación Hematológica, donde nos dedicamos a desentrañar las complejidades de los trastornos sanguíneos, especialmente aquellos que desafían la comprensión convencional. A lo largo de los años, he sido testigo de notables avances en hematología, avances en el diagnóstico molecular, protocolos de tratamiento innovadores y una creciente apreciación de los matices biológicos que rigen la función sanguínea. Sin embargo, a pesar de los muchos descubrimientos científicos, aún existen casos que amplían los límites de nuestro conocimiento, lo que me recuerda que la sangre de cada paciente cuenta una historia, a veces desconocida. Comenta a continuación si alguna vez te has encontrado con un misterio médico y no olvides suscribirte para recibir más historias cautivadoras. El Instituto de Investigación Hematológica se sitúa a la vanguardia de la investigación hematológica y la innovación clínica. Nuestros equipos de médicos, investigadores y especialistas de laboratorio trabajan en sintonía, aprovechando tecnología de vanguardia para explorar el panorama molecular y celular de la sangre. Recientemente, hemos integrado técnicas espectroscópicas avanzadas y secuenciación de última generación en nuestro repertorio diagnóstico, lo que nos permite detectar anomalías con un nivel de detalle sin precedentes. Estas herramientas han transformado la forma en que abordamos las enfermedades hematológicas, permitiéndonos adaptar las terapias con mayor precisión y adentrarnos en áreas que antes se consideraban inescrutables. A pesar de estos avances, el campo de la hematología sigue siendo una frontera con territorios inexplorados. Periódicamente aparecen trastornos sanguíneos raros que desafían la clasificación, desafiando nuestros algoritmos de diagnóstico y estrategias terapéuticas. Es en estos momentos cuando se aclaran los límites del conocimiento actual y se revela la verdadera complejidad del papel de la sangre en la salud humana. Casos como estos son conmovedores, ponen a prueba nuestro rigor científico, nuestra perspicacia clínica y, a menudo, aún más profundamente, nuestra compasión. A lo largo de mi carrera, he conocido a numerosos pacientes cuyas afecciones sanguíneas exigían no solo experiencia médica, sino también la disposición a aceptar la incertidumbre. Estas experiencias han moldeado mi enfoque en la atención al paciente y la investigación, inculcando un profundo compromiso con la indagación y la empatía. En el Instituto de Investigación Hematológica, consideramos cada caso como una oportunidad para ampliar los horizontes de la hematología, cuestionar las suposiciones y forjar nuevos caminos en la comprensión. Recientemente, nuestro centro ha estado repleto de promesas de nuevas tecnologías de análisis de sangre. La hematología molecular, en particular, ha abierto las puertas a las variaciones estructurales y funcionales de la hemoglobina y otras proteínas sanguíneas. Estos avances proporcionan un marco para descifrar trastornos complejos que implican alteraciones bioquímicas sutiles, que de otro modo podrían pasar desapercibidas. Sin embargo, con cada avance, el panorama se vuelve más complejo, revelando capas de complejidad que nos obligan a profundizar. Los pacientes que nos traen estos misterios no son simplemente enigmas clínicos, son personas con historias, esperanzas y temores. Sus afecciones a menudo trastocan sus vidas y las de sus familias, y navegar por lo desconocido puede ser aislado y angustiante. Como hematóloga, soy plenamente consciente de que más allá de los datos de laboratorio y las historias clínicas se encuentra la experiencia humana, una que exige paciencia, comunicación clara y apoyo incondicional. La misión del Instituto de Investigación Hematológica va más allá del diagnóstico y el tratamiento, abarca la educación y la colaboración. Nos esforzamos por fomentar un entorno donde los profesionales clínicos compartan sus conocimientos, donde investigadores y profesionales clínicos participen en un diálogo dinámico, y donde los pacientes sean socios activos en su atención. Este espíritu multidisciplinario es esencial, especialmente al afrontar casos que desafían cualquier explicación sencilla. Es a través de la experiencia colectiva y las perspectivas diversas que surgen los avances. Al reflexionar sobre el trabajo que realizamos aquí, recuerdo el delicado equilibrio entre la investigación científica y el arte de la medicina. La sangre que estudiamos no es simplemente un conjunto de células y moléculas, es un hilo vital entretejido en la estructura de la vida. Sus misterios nos desafían a ser científicos y sanadores, a buscar el conocimiento incansablemente, honrando a la humanidad que nos antecede. Este equilibrio es particularmente conmovedor cuando los casos que nos llegan se resisten a la resolución. El Instituto de Investigación Hematológica es un lugar donde coexisten la esperanza y la incertidumbre. Celebramos cada descubrimiento, pero nos mantenemos humildes ante lo desconocido. Es esta dualidad la que motiva a nuestro equipo, perseverar, innovar y cuidar profundamente. En este entorno,
He encontrado mi propósito profesional y mi pasión personal. Lo raro y lo inusual no son solo curiosidades académicas, son llamadas a la acción. Me recuerdan que la medicina es una disciplina viva, en constante evolución, moldeada por cada paciente y cada pregunta sin respuesta. En el Instituto de Investigación Hematológica, tenemos el privilegio de estar en el nexo del descubrimiento y la atención, esforzándonos constantemente por aclarar lo enigmático y brindar alivio a quienes sufren. Los avances recientes que he mencionado no son meros logros técnicos, representan esperanza. La esperanza de que incluso los trastornos sanguíneos más complejos puedan algún día comprenderse, de que los pacientes reciban diagnósticos comprensibles y de que los tratamientos específicos restablezcan la salud y la dignidad. Sin embargo, con esta esperanza viene el reconocimiento de los desafíos que nos aguardan, desafíos que requieren perseverancia, creatividad y colaboración. En mi puesto, a menudo pienso en los pacientes que aún no conocemos, aquellos cuya sangre esconde secretos que aún no hemos descifrado. Cada caso representa una oportunidad de aprendizaje y crecimiento, para ampliar las fronteras de la hematología. Esta sensación de anticipación y responsabilidad me acompaña constantemente en mi trabajo y alimenta mi dedicación a este campo. El Instituto de Investigación Hematológica encarna este espíritu de exploración. Nuestro compromiso con la integración de tecnologías innovadoras, el fomento del trabajo en equipo interdisciplinario y la priorización de la atención compasiva nos posiciona de forma única para afrontar lo desconocido. A medida que continuamos ampliando nuestras capacidades y profundizando nuestra comprensión, confío en que descubriremos respuestas que hoy parecen inalcanzables. En el centro de este esfuerzo se encuentran los pacientes y sus familias, cuya confianza y resiliencia nos inspiran a diario. Sus experiencias me recuerdan que la medicina no se trata solo de células y moléculas, sino de vidas entrelazadas con la ciencia. Es su valentía ante la incertidumbre lo que me motiva a seguir buscando el sentido en cada gota de sangre. Mientras nos preparamos para recibir a un nuevo paciente cuyo caso promete desafiar nuestra experiencia de maneras sin precedentes, siento aprensión y esperanza a la vez. Los misterios de la sangre son vastos, pero también lo es nuestra determinación. En los próximos días y semanas, el Instituto de Investigación Hematológica movilizará todos sus recursos, guiado por la convicción de que cada pregunta merece ser investigada y que cada paciente merece lo mejor. Este es el comienzo de un viaje, arraigado en la ciencia, impulsado por la curiosidad y sostenido por la empatía. Es un viaje que personifica la misión del Instituto de Investigación Hematológica y la esencia misma de la hematología: iluminar lo desconocido y sanar el cuerpo humano, paciente a paciente. Poco después de reflexionar sobre la misión y los avances del Instituto de Investigación Hematológica, llegó un caso que captó mi atención de inmediato, un paciente cuya sangre desafiaba todas las expectativas y los fundamentos mismos de nuestro sistema diagnóstico. Daniel Harper era un hombre de unos 40 y pocos años que acudió a nosotros con una afección que no conocía, un cambio sorprendente e inexplicable en el color de su sangre. La historia de Daniel comenzó varias semanas antes, cuando notó síntomas sutiles pero inusuales: fatiga leve y una extraña decoloración de la piel bajo cierta iluminación. Estos signos lo llevaron a consultar con su médico de cabecera. Sin embargo, fue durante las extracciones de sangre de rutina que surgió el verdadero misterio. Los técnicos de laboratorio se sorprendieron al observar que la sangre de Daniel presentaba un tono desconocido. No era el rojo brillante de la sangre oxigenada ni los tonos más oscuros típicos de las muestras venosas. En cambio, la sangre tenía un tono inusual que desafiaba la descripción convencional, casi iridiscente, con un sutil tinte violáceo que se mantenía constante independientemente de la exposición al aire. Este fenómeno era tan alarmante como desconcertante. El propio Daniel estaba comprensiblemente preocupado. La visión de su propia sangre lo perturbaba profundamente. A pesar de la anomalía visible, no reportó síntomas graves más allá de la fatiga inicial y algunos mareos intermitentes. No tenía antecedentes de exposición a toxinas, ni viajes recientes, ni antecedentes familiares conocidos de trastornos sanguíneos. Por lo demás, estaba sano, activo y participaba en su vida diaria. Sin embargo, este desconcertante cambio en el color de su sangre planteaba preguntas urgentes. A su llegada al Instituto de Investigación Hematológica, le realizamos una evaluación clínica exhaustiva. Daniel se mostró cooperativo y comunicativo, deseoso de encontrar respuestas, pero comprensiblemente ansioso por lo desconocido. Sus signos vitales estaban estables y la exploración física no reveló anomalías evidentes, salvo la leve decoloración que describió.
Nuestra prioridad fue confirmar y caracterizar el color inusual de la sangre mediante análisis de laboratorio. Las muestras de sangre iniciales se procesaron con sumo cuidado. Al microscopio, la morfología de los glóbulos rojos parecía normal, no se observaron indicios de hemólisis, drepanocitosis ni otras anomalías estructurales. Sin embargo, la discrepancia de color persistía, visible incluso en muestras frescas. Empleamos espectrofotometría para analizar los espectros de absorbancia de la hemoglobina presente, con la esperanza de identificar variantes conocidas como la metahemoglobina o la sulfhemoglobina, que pueden alterar el color de la sangre. Sorprendentemente, los datos espectrales no coincidieron con ningún patrón establecido. Los análisis bioquímicos estándar y los análisis de gases en sangre arterial tampoco arrojaron resultados concluyentes. Los niveles de saturación de oxígeno de Daniel se encontraban dentro de los rangos normales y no había indicios de alteración en el aporte o la utilización de oxígeno. Nuestra batería inicial de pruebas nos dejó con más preguntas que respuestas. ¿Qué causaba esta coloración persistente e inusual? ¿Se trataba de una nueva variante de la hemoglobina, una anomalía metabólica rara o algo completamente nuevo? Reconociendo las limitaciones de las pruebas de rutina, recurrimos de inmediato a todo el espectro de diagnósticos hematológicos avanzados disponibles en el instituto. Nuestros equipos de laboratorio se prepararon para realizar una serie de análisis especializados: electroforesis avanzada, cromatografía líquida de alta resolución y espectrometría de masas, para investigar la composición molecular de la hemoglobina y las proteínas plasmáticas de Daniel. También planificamos la secuenciación genética para explorar cualquier mutación inusual que pudiera estar detrás de este fenómeno. Durante todo este proceso, Daniel mantuvo una compostura notable, aunque percibí el peso de la incertidumbre que lo oprimía. La incapacidad de dar respuestas inmediatas suele generar ansiedad, y me aseguré de mantener una comunicación abierta, compartiendo cada paso de nuestra investigación y asegurándome de que se sintiera apoyado. Su familia también participó, ofreciéndole ánimo constante y expresando una mezcla de esperanza y aprensión. El equipo multidisciplinario del instituto se reunió para analizar el caso de Daniel en detalle. Hematólogos, bioquímicos, genetistas y científicos de laboratorio aunaron sus conocimientos y revisaron todos los datos recopilados hasta el momento. Consideramos todas las explicaciones plausibles, desde hemoglobinopatías poco comunes hasta exposiciones ambientales y defectos enzimáticos poco frecuentes. Sin embargo, ninguna encajaba a la perfección con el panorama clínico y de laboratorio. La rareza de la presentación de Daniel fue un duro recordatorio de cuanto aún se desconoce en hematología. Si bien hemos catalogado innumerables variantes de hemoglobina y trastornos sanguíneos, el espectro de posibles anomalías es amplio. Casos como el de Daniel subrayan la importancia de mantener la humildad intelectual y la curiosidad científica, especialmente ante hallazgos sin precedentes. Nuestro manejo inicial se centró en monitorear de cerca el estado clínico de Daniel. Dado que no presentaba signos de hipoxia ni malestar sistémico, se pospusieron las intervenciones invasivas a la espera de un diagnóstico más definitivo. Realizamos extracciones de sangre seriadas para observar cualquier evolución en la coloración y asegurar que no se deterioraran los parámetros sanguíneos. Al mismo tiempo, se priorizó la atención de apoyo, incluyendo terapia para ayudar a Daniel a afrontar el estrés de un diagnóstico sin resolver. La dimensión emocional de este caso era palpable. Daniel expresó una mezcla de frustración y determinación, lidiando con la naturaleza extraña de su condición y la incertidumbre de sus implicaciones. Su resiliencia fue inspiradora, un testimonio de la capacidad humana para afrontar la ambigüedad ante los enigmas médicos. La presencia de su familia brindó un apoyo fundamental, reforzando el espíritu de colaboración esencial en la gestión de casos complejos. A medida que los días se convertían en semanas, nuestras investigaciones se profundizaron. Ampliamos nuestros análisis para incluir evaluaciones de toxinas y metabolitos raros que podrían influir en la química sanguínea. Se reexaminaron los antecedentes ambientales y ocupacionales con Daniel para identificar cualquier exposición pasada por alto. Los genetistas comenzaron a explorar los datos de secuenciación del exoma completo, buscando mutaciones que pudieran afectar la estructura de la hemoglobina o el metabolismo de las células sanguíneas de formas previamente desconocidas. A lo largo de esta fase, el ambiente del instituto fue de intensa concentración y un optimismo cauteloso. Cada nueva prueba aportaba nuevas perspectivas, aunque ninguna resolvía el misterio por completo.
Los diálogos interdisciplinarios generaron nuevas hipótesis y vías de exploración, lo que ilustra la naturaleza dinámica de la resolución de problemas médicos. El caso de Daniel se convirtió rápidamente en algo más que un desafío clínico. Fue un catalizador para la reflexión institucional sobre los límites del conocimiento hematológico. Subrayó la necesidad de continuar la investigación sobre las presentaciones sanguíneas atípicas y el valor de integrar las observaciones clínicas con la ciencia de laboratorio de vanguardia. Nos recordó que cada encuentro con un paciente es una puerta potencial al descubrimiento. Para mí, la presentación de Daniel fue un momento profesional muy profundo. Destacó la delicada interacción entre la ciencia establecida y lo desconocido, entre la certeza diagnóstica y la perseverancia investigadora. Fue un claro ejemplo de por qué la hematología, a pesar de sus avances, sigue siendo un campo donde la curiosidad y la compasión deben coexistir. Mientras nuestro equipo se preparaba para la siguiente fase de investigación, recordé que la medicina es un camino sin garantías. El camino desde los síntomas hasta el diagnóstico puede ser tortuoso e incierto, especialmente en el ámbito de las enfermedades raras. Sin embargo, el compromiso de buscar respuestas, acompañar a los pacientes en la ambigüedad y ampliar las fronteras del conocimiento es lo que define nuestro trabajo en el Instituto de Investigación Hematológica. Daniel Harper ya no era un simple paciente, era un enigma viviente, un desafío a nuestra experiencia y un llamado a profundizar nuestra comprensión de los misterios de la sangre. En los días venideros, nuestros esfuerzos se intensificarían, guiados por la convicción de que cada pregunta merece ser investigada y cada paciente merece esperanza. Los días posteriores a la llegada de Daniel Harper al Instituto de Investigación Hematológica estuvieron marcados por una búsqueda incesante de respuestas, un recorrido a través de niveles de complejidad diagnóstica que desafió y llenó de humildad a nuestro equipo. Su caso era diferente a cualquier otro que hubiera conocido antes, una anomalía no solo en su presentación clínica, sino en la naturaleza misma de su sangre, que parecía desafiar las convenciones de la hematología. Nuestra batería inicial de pruebas, aunque exhaustiva, no había revelado una causa definitiva de la coloración inusual de la sangre de Daniel. Ante esta incertidumbre, ampliamos nuestros métodos de investigación, empleando un conjunto de técnicas especializadas diseñadas para profundizar en las bases bioquímicas y moleculares de la composición sanguínea. Estas herramientas incluían análisis detallados de frotis sanguíneo, espectrofotometría para cuantificar las variantes de hemoglobina y ensayos bioquímicos dirigidos a enzimas y metabolitos que podrían alterar la pigmentación sanguínea. Los frotis sanguíneos revelaron glóbulos rojos de tamaño y forma normales, sin evidencia de fragmentación ni cuerpos de inclusión. Esto descartó muchos trastornos hemolíticos o estructurales comunes. Sin embargo, las lecturas espectrofotométricas continuaron confundiéndonos. Si bien consideramos la metahemoglobinemia, una afección en la que la hemoglobina se oxida, causando una coloración parduzca, y la sulfemoglobinemia, conocida por producir un tono verdoso, el color de la sangre de Daniel no se alineaba con los espectros típicos de estas afecciones. Los picos de absorbancia presentaban desplazamientos inusuales, lo que sugería una variante o modificación de la hemoglobina diferente a cualquier otra catalogada. Los análisis bioquímicos dirigidos a las enzimas implicadas en el metabolismo de la hemoglobina y la integridad de los glóbulos rojos, como la glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, la piruvato quinasa y otras, arrojaron resultados normales. También se analizó la presencia de metabolitos inusuales que pudieran interactuar con la hemoglobina, incluyendo toxinas ambientales y metabolitos de fármacos, pero estos tampoco se detectaron. La naturaleza inconclusa de estos hallazgos fue profundamente frustrante. Recuerdo la tensión palpable entre mis colegas durante nuestras conferencias de casos, cada uno lidiando con los límites del conocimiento existente. Nos enfrentábamos a un rompecabezas que se resistía a los marcos diagnósticos habituales, lo que nos obligaba a cuestionar si la condición de Daniel representaba una patología novedosa o una alteración de la química sanguínea aún no descrita. Mientras tanto, la condición de Daniel se mantuvo estable, pero sin resolverse. El color de su sangre persistió, sin cambios, a pesar de la ausencia de deterioro clínico. Sus síntomas eran leves pero persistentes, fatiga y mareos ocasionales, pero no se evidenció disfunción orgánica. Esta estabilidad nos permitió centrarnos en el diagnóstico sin la presión inmediata de una intervención aguda. Sin embargo, la incertidumbre pesaba mucho sobre Daniel y su familia.
En un esfuerzo por abordar las posibles causas reversibles, iniciamos tratamientos comúnmente eficaces para la metahemoglobinemia y afecciones relacionadas, incluyendo la administración de azul de metileno y vitamina C en dosis altas, ambos conocidos por reducir la hemoglobina oxidada. Desafortunadamente, estas intervenciones no produjeron cambios en el color de la sangre ni en los síntomas clínicos. Estos resultados negativos, aunque decepcionantes, proporcionaron información valiosa, desviándonos de las hemoglobinopatías oxidativas e impulsando una mayor exploración. Durante este periodo, reflexioné sobre la dimensión emocional del caso. La ansiedad de Daniel era comprensible, ver su propia sangre, alterada e inexplicable, era una fuente de angustia. Su disposición a soportar repetidas pruebas y tratamientos sin perder la esperanza fue admirable. Me propuse comunicarme con él regularmente, explicándole cada paso de nuestra investigación y reiterándole nuestro compromiso de descubrir la causa de su condición. La presión sobre nuestro equipo médico también era evidente. El caso exigió una amplia coordinación entre hematólogos, científicos de laboratorio, genetistas y médicos clínicos, cada uno aportando su experiencia, pero a menudo enfrentándose a las mismas y frustrantes lagunas de comprensión. El enfoque multidisciplinario del instituto fue tanto una fortaleza como una necesidad, fomentando la colaboración que mantuvo la investigación dinámica y completa. Paralelamente, ampliamos nuestros análisis genéticos. Se realizó la secuenciación completa del exoma para identificar cualquier mutación que pudiera afectar la estructura de la hemoglobina, las proteínas de la membrana de los glóbulos rojos o las enzimas metabólicas. Si bien se detectaron algunas variantes de significado incierto, ninguna se correlacionó claramente con el cuadro clínico de Daniel ni con la coloración de la sangre. Esta ausencia de una prueba genética irrefutable añadió otra capa de complejidad, recordándonos que no todas las patologías se pueden atribuir fácilmente a mutaciones conocidas. A medida que transcurrían los días, también exploramos con renovado rigor los posibles factores ambientales y ocupacionales. Se revisó cuidadosamente el historial de Daniel para detectar posibles exposiciones a sustancias químicas, fármacos o toxinas que pudieran inducir modificaciones inusuales de la hemoglobina o decoloración de la sangre. Su estilo de vida y lugar de trabajo no presentaban ninguna anomalía en este sentido, sin ofrecer ninguna pista clara. El ambiente emocional de nuestro equipo era una mezcla de determinación y creciente humildad. Nos adentrábamos en territorio desconocido, donde los protocolos estándar y la evidencia empírica daban paso a hipótesis e inferencias. Nuestras conversaciones a menudo giraban en torno a la necesidad de paciencia y la disposición a afrontar la incertidumbre sin comprometer el rigor científico. La familia de Daniel jugó un papel fundamental durante esta etapa. Su firme apoyo e implicación fueron una fuente de consuelo, tanto para Daniel como para nuestro equipo. Sus preguntas y observaciones a veces generaron nuevas líneas de investigación, recordándonos que la atención centrada en el paciente implica escuchar tanto como evaluar. Me impresionó especialmente la resiliencia que Daniel demostró. A pesar de las incertidumbres, mantuvo una actitud optimista, confiando en el esfuerzo del equipo y dispuesto a soportar lo que fuera necesario para encontrar respuestas. Ser testigo de esta fortaleza profundizó mi aprecio por la capacidad del espíritu humano para resistir la ambigüedad médica. En la práctica clínica, casos como el de Daniel nos recuerdan que la medicina no siempre es un camino lineal desde el síntoma hasta el diagnóstico y la cura. En cambio, puede ser un camino tortuoso, marcado por contratiempos, callejones sin salida y avances graduales. Sin embargo, cada paso adelante, por pequeño que sea, enriquece el conocimiento colectivo que beneficia a futuros pacientes. El proceso de investigación nos impulsó a considerar explicaciones no convencionales. ¿Podría el color de la sangre de Daniel ser el resultado de una variante rara de la hemoglobina o de una nueva modificación posttraduccional de la hemoglobina? ¿Existía una actividad enzimática desconocida que alteraba el grupo hemo o las cadenas de globina? Estas preguntas nos impulsaron hacia estudios moleculares y enfoques experimentales más avanzados. Mientras tanto, me mantuve atento al bienestar físico y psicológico de Daniel. Las frecuentes extracciones de sangre y las visitas al hospital pueden ser agotadoras, por lo que procuramos minimizar las molestias y mantener una comunicación fluida. Era fundamental equilibrar una investigación rigurosa con una atención compasiva. Nuestro equipo también comenzó a explorar posibles tratamientos experimentales, aunque se abordaron con cautela y solo dentro de las directrices éticas. La ausencia de deterioro clínico nos permitió considerar opciones innovadoras,
incluyendo terapias dirigidas a modular la química de la hemoglobina o a apoyar la función de los glóbulos rojos. A lo largo de este periodo, reflexioné sobre las implicaciones más amplias del caso de Daniel. Este ejemplificaba la intersección entre la medicina clínica y la investigación, donde la atención al paciente y el descubrimiento científico se entrelazan. Subrayó la necesidad de mantener la curiosidad y la perseverancia ante lo desconocido. A medida que avanzaba la investigación, la dirección del instituto apoyó los esfuerzos para integrar el caso de Daniel en nuestras iniciativas de investigación en curso. Buscamos la colaboración de expertos externos e instituciones especializadas en hemoglobinopatías raras y bioquímica sanguínea. Este enfoque en red amplió nuestro alcance investigativo y enriqueció nuestras perspectivas. A pesar de los desafíos, la experiencia reforzó un principio fundamental de la práctica médica: la importancia de la empatía y la comunicación. Fue vital reconocer los miedos e incertidumbres de Daniel, validar su experiencia y brindarle tranquilidad incluso cuando las respuestas eran esquivas. En esos momentos, recordé que la esencia de la hematología, y, de hecho, de toda la medicina, no reside únicamente en las pruebas y los tratamientos, sino en la relación entre el paciente y su cuidador. El caso de Daniel fue un testimonio de este principio, un ejemplo vivo de por qué debemos combinar el rigor científico con la compasión humana. Mientras nos preparábamos para la siguiente etapa de nuestra investigación, mantuve la esperanza. Aunque el progreso era lento y el camino incierto, cada dato nos acercaba a la comprensión. Daniel no estaba solo en este viaje. Juntos, nos comprometimos a desentrañar el misterio que su sangre representaba, impulsados por la convicción compartida de que ninguna pregunta es demasiado compleja ni ningún paciente demasiado raro como para merecer nuestro máximo esfuerzo. El misterio del color de la sangre de Daniel Harper se había convertido en un tema central de intenso estudio y debate en el Instituto de Investigación Hematológica. A medida que nuestras investigaciones se profundizaban, se hizo evidente que ninguna especialidad podía resolver este enigma por sí sola. Este descubrimiento marcó el inicio de una nueva fase de colaboración, reuniendo no solo a hematólogos, sino también a bioquímicos, genetistas, toxicólogos y biólogos moleculares en un esfuerzo conjunto para descifrar la naturaleza de la enfermedad de Daniel. Nuestro equipo multidisciplinario se reunió con frecuencia, compartiendo datos y perspectivas en un proceso dinámico de generación de hipótesis y evaluación crítica. Los hematólogos compartieron observaciones clínicas y hallazgos de laboratorio, mientras que los bioquímicos examinaron la composición molecular de la sangre de Daniel en busca de modificaciones proteicas inusuales o compuestos novedosos. Los genetistas analizaron los datos de secuenciación, buscando mutaciones que pudieran explicar las anomalías estructurales o funcionales sugeridas por la apariencia de la sangre. Este enfoque colaborativo fomentó un ambiente de apertura intelectual y creatividad. Acogimos ideas innovadoras, explorando posibilidades que trascendían los límites tradicionales de la hematología. Entre ellas, se encontraban los posibles roles de toxinas ambientales previamente desconocidas, mutaciones raras que afectan las vías enzimáticas implicadas en la síntesis o degradación de la hemoglobina, y factores metabólicos desconocidos que podrían alterar los pigmentos sanguíneos. Los toxicólogos se involucraron a medida que ampliábamos nuestras evaluaciones ambientales, reexaminando el historial ocupacional y residencial de Daniel en busca de exposiciones que pudieran haber pasado desapercibidas. Si bien no se identificaron toxinas evidentes, la búsqueda nos impulsó a considerar los efectos sutiles o acumulativos de los agentes ambientales que podrían modificar la química sanguínea de forma inesperada. Durante estos intercambios, Daniel fue el centro de nuestra atención, no solo como sujeto de estudio, sino como persona que enfrentaba un problema de salud desconcertante. Su resiliencia y determinación fueron fuente de inspiración para el equipo. A pesar de la incertidumbre y la avalancha de pruebas, mantuvo una actitud cooperativa y esperanzada, encarnando un espíritu de valentía que afianzó nuestros esfuerzos. La familia de Daniel también jugó un papel esencial. Su participación le brindó apoyo emocional y asistencia práctica, ayudándolo a afrontar las complejidades de la atención médica. Asistieron a consultas y visitas de laboratorio, hicieron preguntas perspicaces y ofrecieron perspectivas que enriquecieron nuestra comprensión de la experiencia diaria de Daniel con su condición. La dimensión emocional de este caso nos afectó profundamente a todos. Los límites de la ciencia médica se hicieron evidentes al enfrentarnos a lo desconocido, un humilde recordatorio de que no todos los misterios clínicos ofrecen respuestas inmediatas. Esta experiencia desafió nuestra confianza clínica habitual,
obligándonos a aceptar la ambigüedad y a perseverar ante la incertidumbre. En las reuniones de equipo, reflexionábamos a menudo sobre las implicaciones más amplias de la condición de Daniel. ¿Podría su coloración sanguínea representar una categoría de trastorno hematológico previamente desconocida? ¿Podría revelar nuevos mecanismos de modificación de la hemoglobina o del metabolismo de los glóbulos rojos? Estas preguntas nos impulsaron a considerar no solo las posibilidades diagnósticas, sino también la relevancia científica de nuestros hallazgos. El caso de Daniel también dio pie a conversaciones sobre la importancia de integrar las experiencias de los pacientes en el proceso de investigación. Su narrativa, sus síntomas, sus ansiedades, sus percepciones, se convirtió en datos de otro tipo, enriqueciendo nuestra comprensión clínica y científica. Buscamos escuchar atentamente, reconociendo que el factor humano es indispensable al afrontar los enigmas médicos. Con el paso de las semanas, nuestras investigaciones continuaron expandiéndose. Se emplearon análisis proteómicos avanzados para detectar modificaciones sutiles en la hemoglobina o proteínas asociadas. Los estudios metabolómicos buscaron identificar metabolitos inusuales o vías bioquímicas que pudieran influir en la pigmentación sanguínea. Los esfuerzos de secuenciación genética se ampliaron para incluir regiones reguladoras y marcadores epigenéticos, buscando pistas más allá de las mutaciones codificantes. A pesar de las pruebas exhaustivas, las respuestas definitivas seguían siendo difíciles de obtener. Esta incertidumbre constante subrayó la complejidad de la condición de Daniel y la necesidad de paciencia y perseverancia. Sin embargo, también reforzó el espíritu de colaboración dentro de nuestro equipo, un compromiso compartido para ampliar los límites del conocimiento y apoyar a nuestro paciente en este viaje inexplorado. Clínicamente, el estado de Daniel se mantuvo estable. Sus síntomas fluctuaron, pero no progresaron, lo que nos permitió centrarnos en una investigación exhaustiva sin la urgencia de una intervención aguda. En todo momento, priorizamos la atención de apoyo y el asesoramiento psicológico, reconociendo el impacto que puede tener la incertidumbre prolongada. La resiliencia de Daniel se vio reflejada en la dedicación de los equipos médico y científico. El caso se convirtió en un testimonio vivo de la necesidad de la colaboración multidisciplinaria en la medicina moderna, donde los trastornos complejos a menudo trascienden las especialidades tradicionales. Puso de relieve el valor de integrar la diversidad de conocimientos y el poder de la resolución colectiva de problemas. A nivel personal, la experiencia profundizó mi aprecio por el aspecto humano de la práctica médica. Daniel era más que un rompecabezas clínico, era una persona que navegaba entre el miedo, la esperanza y lo desconocido. Su experiencia me recordó que la empatía y la comunicación son tan vitales como la perspicacia diagnóstica al tratar enfermedades raras y desconcertantes. El caso también impulsó la introspección del equipo sobre la naturaleza misma del conocimiento médico. La medicina es un campo en constante evolución, moldeado por cada paciente y cada pregunta sin respuesta. La condición de Daniel fue una vívida ilustración de esta verdad, un recordatorio de que incluso en una era de tecnología avanzada y descubrimientos moleculares, el misterio persiste. En respuesta, comenzamos a documentar nuestros hallazgos meticulosamente, preparándonos para contribuir a la literatura científica y compartir nuestras experiencias con comunidades hematológicas e investigadoras más amplias. El caso de Daniel tenía el potencial de fundamentar futuras investigaciones y quizás impulsar nuevas líneas de investigación sobre trastornos sanguíneos y alteraciones pigmentarias. En medio de la incertidumbre, surgió un optimismo cauteloso. El propio proceso de investigación, de colaboración, comprobación de hipótesis y atención centrada en el paciente, fue en sí mismo una forma de progreso. Cada prueba, cada conversación, cada momento de interacción con Daniel y su familia contribuyó a una comprensión más profunda, aunque las conclusiones definitivas permanecieran fuera del alcance por el momento. También reconocimos la importancia de mantener la esperanza. La esperanza de que la investigación en curso finalmente dilucidara los mecanismos detrás de la coloración única de la sangre de Daniel. La esperanza de que las tecnologías emergentes pudieran revelar lo que los métodos actuales no podían. La esperanza de que la condición de Daniel, cualquiera que fuera su naturaleza, pudiera ser controlada o tratada eficazmente. Mientras el equipo continuaba su trabajo, reflexioné sobre la delicada interacción entre la certeza y la duda en medicina. El caso de Daniel fue un poderoso recordatorio de que nuestro papel como médicos y científicos no es solo buscar respuestas, sino también afrontar la incertidumbre con dignidad, apoyar a los pacientes en la ambigüedad y perseverar en la búsqueda del conocimiento.
En este viaje compartido, Daniel no estaba solo. Lo acompañamos, científicos y cuidadores unidos por un propósito común. Juntos, navegamos por lo desconocido, impulsados por la convicción de que cada paciente importa. Cada misterio merece atención y cada paso adelante enriquece el entramado del conocimiento médico. La condición de Daniel Harper, con su desconcertante coloración de la sangre y su diagnóstico difícil de alcanzar, ya se había arraigado profundamente en su vida diaria. Más allá de las evaluaciones clínicas y de laboratorio, se desarrollaba un viaje personal, marcado por ajustes, incertidumbres y el profundo impacto de vivir con una enfermedad misteriosa. Para Daniel, el extraño color de su sangre no era una simple curiosidad médica. Se convirtió en un rasgo distintivo de su existencia. La anomalía visible para él y sus seres queridos, era un recordatorio constante de una amenaza desconocida. Actos sencillos, como ver su propia sangre durante un pequeño corte, evocaban una mezcla de fascinación e inquietud. Esta confrontación diaria con lo inexplicable moldeó su panorama emocional, provocándole momentos de ansiedad y reflexión. Su trabajo y vida social se vieron afectados de forma sutil pero significativa. Daniel se volvió más cauteloso, evitando situaciones que pudieran causar lesiones, aunque nadie podía predecir cómo o si su condición sanguínea podría causar daño. También se volvió más consciente de las señales de su cuerpo, atento a síntomas que otros podrían pasar por alto. La incertidumbre en torno a su diagnóstico amplificó su sensación de vulnerabilidad, una carga psicológica que pesaba junto con las manifestaciones físicas. La familia de Daniel se convirtió en una fuente vital de fortaleza. Su apoyo incondicional sentó las bases de la estabilidad en medio de las cambiantes arenas de la ambigüedad médica. Lo acompañaron a sus citas, interactuaron con el equipo médico y lo ayudaron a gestionar la montaña rusa emocional que acompañaron las investigaciones en curso. Esta red de apoyo resaltó el papel esencial que desempeñan las relaciones en la gestión de enfermedades raras y complejas. Desde mi perspectiva como hematóloga, la gestión del caso de Daniel puso de manifiesto la complejidad de atender a pacientes cuyas afecciones desafían los protocolos estándar. La ausencia de un diagnóstico claro puso en entredicho no solo nuestra comprensión científica, sino también nuestra toma de decisiones clínicas. Sin unas directrices establecidas, cada intervención requería una cuidadosa consideración, sopesando los posibles beneficios con los riesgos desconocidos. Esta incertidumbre exigió un mayor nivel de empatía y comunicación. Me esforcé por mantener la transparencia con Daniel y su familia, compartiendo tanto lo que sabíamos como lo que aún nos quedaba por saber. Era fundamental reconocer las limitaciones de nuestro conocimiento y, al mismo tiempo, reafirmar nuestro compromiso con su atención. Este diálogo fomentó la confianza, un elemento indispensable en la medicina centrada en el paciente. En la práctica clínica, casos como el de Daniel enfatizan la importancia de la esperanza, no como un optimismo ciego, sino como una postura decidida que sostiene tanto a pacientes como a profesionales clínicos ante los desafíos de la ambigüedad. Mantener la esperanza requiere reconocer las dificultades con honestidad, a la vez que se fomenta la posibilidad de descubrimiento y mejora. A lo largo de este proceso, contemplé la posibilidad de que la decoloración de la sangre de Daniel pudiera deberse a una alteración novedosa en la química sanguínea o a un mecanismo fisiopatológico previamente desconocido. ¿Podría existir una modificación aún no descubierta de la hemoglobina o proteínas relacionadas? ¿Podría existir una disfunción enzimática poco común que afecte la síntesis o degradación del hemo? Estas preguntas, aunque especulativas, pusieron de relieve las fronteras de la investigación hematológica y la necesidad de permanecer abiertos a nuevos paradigmas. Dicha especulación también subrayó la naturaleza dinámica de la ciencia médica. Lo que hoy se desconoce podría comprenderse mañana gracias a los avances tecnológicos y de investigación. El caso de Daniel ejemplificó el potencial de las experiencias individuales de los pacientes para esclarecer fenómenos biológicos más amplios, contribuyendo así a la evolución del conocimiento médico. Junto con estas reflexiones científicas, la dimensión personal siguió siendo primordial. La calidad de vida de Daniel, su bienestar psicológico y su funcionamiento social fueron fundamentales en el plan de manejo. Contratamos a profesionales de la salud mental para que lo apoyaran con los desafíos emocionales inherentes a su condición. Este enfoque holístico reconoció que la medicina va más allá de los síntomas físicos para abarcar a la persona en su totalidad. Mientras el equipo médico continuaba explorando opciones diagnósticas y terapéuticas,
Daniel siguió participando activamente en su atención. Sus preguntas, perspectivas y preferencias guiaron la toma de decisiones, reforzando la colaboración esencial para una atención médica eficaz. Este modelo colaborativo honró su autonomía y respetó su experiencia vivida con la enfermedad. Al considerar las posibilidades de tratamiento, nos mantuvimos cautelosos. Sin un diagnóstico definitivo, las intervenciones corrían el riesgo de consecuencias imprevistas. Sin embargo, el afán por aliviar los síntomas y mejorar el bienestar nos motivó a considerar terapias de apoyo, como apoyo nutricional, manejo de los síntomas y estrategias para mejorar la función de los glóbulos rojos en general. Los desafíos inherentes al caso de Daniel también me impulsaron a reflexionar sobre las implicaciones más amplias para la práctica clínica. Las afecciones poco frecuentes y desconcertantes exigen flexibilidad, creatividad y la disposición a explorar caminos más allá de los establecidos. Exigen que los profesionales clínicos acepten la incertidumbre, escuchen atentamente y mantengan un compromiso constante con el aprendizaje. Además, la experiencia de Daniel destacó la importancia de fomentar la resiliencia, no solo en los pacientes, sino también en los equipos médicos. El impacto emocional de enfrentarse a los misterios médicos puede ser significativo, y fomentar la resiliencia promueve un compromiso sostenido y una atención compasiva. A lo largo de este recorrido, recordé constantemente el profundo componente humano que subyace a la medicina. Cada valor de laboratorio, cada prueba diagnóstica, cada observación clínica está ligada a la vida, las esperanzas y los temores de una persona. El caso de Daniel fue un ejemplo vívido de por qué la medicina debe equilibrar el rigor científico con la empatía, la experiencia técnica con la conexión humana. La exploración continua de la condición de Daniel reforzó mi convicción de que cada encuentro con un paciente es una oportunidad de crecimiento, para ampliar conocimientos, perfeccionar habilidades clínicas y profundizar la comprensión compasiva. Su camino no se limitó a la búsqueda de respuestas, sino también a la experiencia compartida de afrontar juntos la incertidumbre. A medida que abordábamos las complejidades de esta rara anomalía sanguínea, el caso de Daniel se convirtió en un poderoso recordatorio de la delicada interacción entre la ciencia y la humanidad en la práctica médica. Subrayó la necesidad constante de dar cabida al misterio, de mantener la curiosidad y de honrar la resiliencia de quienes nos confían su cuidado. Con este espíritu, nuestro equipo continuó explorando todas las vías de investigación posibles, con la esperanza de encontrar las respuestas que buscábamos. Mientras tanto, mantuvimos nuestro compromiso de apoyar a Daniel como persona integral, reconociendo el impacto de su condición en su vida, atendiendo sus necesidades de forma integral y acompañándolo en lo desconocido. Tras meses de evaluación continua de Daniel Harper, nuestro equipo detectó un cambio que nos sorprendió y, a la vez, nos animó. Tras una serie de intervenciones experimentales para modular su química sanguínea, el color de la sangre de Daniel comenzó a mostrar signos de normalización parcial, un cambio sutil pero inconfundible hacia los tonos rojos esperados. Este cambio inesperado renovó nuestro optimismo y motivó una reevaluación cuidadosa de su plan de atención. La intervención que precedió a esta mejoría fue un protocolo experimental diseñado para influir en el estado oxidativo de la hemoglobina y el metabolismo de los glóbulos rojos. Basándonos en investigaciones emergentes en bioquímica hematológica, administramos una combinación de antioxidantes y agentes que se cree que estabilizan la estructura de la hemoglobina. Si bien estos tratamientos no se basaban en evidencia definitiva para la condición de Daniel, su objetivo era apoyar las vías fisiológicas que pudieran verse alteradas. Con el paso de los días tras el inicio de este régimen, los análisis de sangre seriados revelaron una disminución gradual de la coloración anormal. El tono violáceo iridiscente que tanto nos había desconcertado comenzó a desvanecerse, reemplazado por un espectro más típico de tonos rojos. Clínicamente, Daniel reportó ligeras mejoras en sus niveles de energía y una reducción de los mareos intermitentes, correlacionándose con los cambios hematológicos. Este giro de los acontecimientos fue recibido con un entusiasmo cauteloso. Reconocimos que la normalización parcial no equivalía a una cura ni a una explicación definitiva, pero ofrecía una señal tangible de que la química sanguínea de Daniel era susceptible de modificación. La respuesta sugirió que alguna anomalía bioquímica o estructural subyacente podría ser influenciada mediante terapias dirigidas. A la luz de estos hallazgos, ajustamos el plan de atención de Daniel para incorporar monitoreo continuo y tratamientos de apoyo con el fin de mantener y potenciar esta tendencia positiva.
La observación minuciosa fue esencial para detectar cualquier fluctuación o efecto adverso y adaptar las intervenciones según las necesidades. La aportación multidisciplinaria fue crucial para equilibrar el optimismo con la prudencia. La mejoría parcial también nos impulsó a revisar nuestras hipótesis iniciales. Reconsideramos la posibilidad de que la condición de Daniel se debiera a un desequilibrio oxidativo o una disfunción enzimática que afectara la estabilidad de la hemoglobina. La respuesta a la terapia antioxidante reforzó estas teorías, guiando investigaciones de laboratorio posteriores centradas en las vías redox y las actividades enzimáticas dentro de los eritrocitos. Este desarrollo clínico subrayó la naturaleza dinámica de la condición de Daniel y la importancia de la adaptabilidad en nuestro enfoque. Nos recordó que, incluso en casos con incertidumbre diagnóstica, los ensayos terapéuticos, cuando se diseñan cuidadosamente y se implementan éticamente, pueden aportar información y beneficios valiosos. Al mismo tiempo, nos mantuvimos atentos al bienestar psicológico de Daniel. La mejora del color de su sangre y de sus síntomas trajo consigo una oleada de esperanza, pero también la posibilidad de nuevas ansiedades, como el miedo a una recaída o la decepción si el progreso se estancaba. Seguimos brindándole asesoramiento y apoyo, enfatizando la importancia de la resiliencia y la comunicación abierta. La familia de Daniel compartió este optimismo cauteloso, animada por los cambios visibles y la perspectiva de una condición más manejable. Su participación en el seguimiento y apoyo a la adherencia de Daniel al tratamiento fue invaluable, reforzando el carácter colaborativo de su atención. Desde un punto de vista profesional, esta inesperada respuesta clínica reforzó nuestros esfuerzos de investigación. Validó el valor de las terapias experimentales como posibles tratamientos y como instrumentos de diagnóstico, arrojando luz sobre aspectos de la patología de Daniel que habían permanecido desconocidos. Impulsados por estos avances, ampliamos nuestras pruebas de laboratorio para incluir análisis detallados de marcadores de estrés oxidativo, niveles de enzimas antioxidantes y variantes estructurales de la hemoglobina en diferentes condiciones redox. Estos estudios tuvieron como objetivo delinear los mecanismos bioquímicos subyacentes a la coloración sanguínea de Daniel e identificar dianas terapéuticas para futuras intervenciones. Además, la normalización parcial reforzó el concepto de adaptación fisiológica y el papel de la fuerza de voluntad del paciente en el proceso de curación. El compromiso de Daniel con el protocolo de tratamiento, sus ajustes en el estilo de vida y su resiliencia psicológica probablemente contribuyeron a la trayectoria positiva observada. Este caso se convirtió en una ilustración convincente de la interacción entre la biología y el espíritu humano en la medicina. La exploración científica y la determinación del paciente se combinaron para crear un camino a seguir, incluso en ausencia de un diagnóstico completamente esclarecido. El cuadro clínico emergente requería una reevaluación continua. Nuestro equipo se mantuvo alerta, listo para modificar los tratamientos según la evolución de la condición de Daniel. Esta flexibilidad fue esencial para el manejo de un trastorno tan raro e impredecible. Simultáneamente, documentamos estas experiencias meticulosamente, reconociendo su potencial para fundamentar casos futuros y contribuir a una mayor comprensión de los fenómenos hematológicos raros. Compartir este conocimiento a través de canales académicos fue una prioridad, fomentando el diálogo y la colaboración dentro de la comunidad médica. A medida que avanzábamos, el equilibrio entre la esperanza y el realismo seguía siendo fundamental. Si bien la mejora parcial era alentadora, seguíamos conscientes de que el camino por delante era incierto y de que se requería vigilancia para mantener el progreso. En este contexto, el caso de Daniel ejemplificó la naturaleza iterativa de la atención médica, donde la observación, la intervención, la reevaluación y la adaptación forman un ciclo continuo. Puso de relieve la necesidad de integrar los nuevos conocimientos científicos con una gestión clínica atenta y una interacción empática con el paciente. A través de estas experiencias, el Instituto de Investigación Hematológica reafirmó su compromiso con el avance tanto del arte como de la ciencia de la medicina. La trayectoria de Daniel subrayó el valor de la perseverancia, la innovación y la colaboración para afrontar lo desconocido. Al continuar trabajando estrechamente con Daniel y el equipo, recordé que la medicina suele progresar mediante avances graduales, más que con avances repentinos. Cada paso adelante, por modesto que sea, contribuye a la búsqueda colectiva de comprensión y sanación. La respuesta parcial de Daniel a la terapia experimental infundió nueva vida a nuestra búsqueda, inspirando una energía y un enfoque renovados.
Fue un testimonio de la resiliencia del cuerpo humano y del potencial de recuperación, incluso cuando el camino es incierto. A lo largo de los capítulos de este caso, nos mantuvimos unidos en nuestra dedicación a la ciencia, al cuidado y a la esperanza inquebrantable que inspiró cada aspecto del tratamiento de Daniel y nuestra investigación en curso. Tras la mejoría clínica parcial de Daniel Harper, nuestros esfuerzos de investigación dieron un giro decisivo hacia el ámbito molecular, aprovechando diagnósticos de vanguardia para desentrañar las complejidades bioquímicas subyacentes a su enfermedad. La integración de la secuenciación de nueva generación y el análisis proteómico se convirtió en un elemento central de esta fase, permitiéndonos explorar los matices genéticos y proteicos que las pruebas convencionales no habían revelado. La secuenciación de nueva generación, NGS, ofreció un análisis exhaustivo del genoma de Daniel, que se extendió más allá del exoma para incluir elementos reguladores y variantes estructurales que podrían influir en la función de la hemoglobina o el metabolismo de los glóbulos rojos. Este enfoque buscó identificar mutaciones sutiles, modificaciones epigenéticas o reordenamientos complejos que pudieran contribuir a la coloración inusual de la sangre y los síntomas asociados. La enorme cantidad de datos generados requirió un meticuloso análisis bioinformático. Nuestros genetistas y biólogos computacionales trabajaron estrechamente para filtrar las variantes, priorizando aquellas con potencial impacto funcional. Surgieron varias candidatas. Mutaciones raras en genes relacionados con la estabilidad de la hemoglobina y la regulación redox llamaron nuestra atención. Estos hallazgos sugirieron una posible alteración inmunomediada que afecta la estructura o función de la hemoglobina, una hipótesis que no se había considerado previamente. Simultáneamente, el análisis proteómico proporcionó información complementaria al caracterizar la composición proteica y las modificaciones posttraduccionales en la sangre de Daniel. Mediante espectrometría de masas, detectamos modificaciones inesperadas en la hemoglobina y las proteínas asociadas, incluyendo alteraciones oxidativas y enzimáticas inusuales. Estas modificaciones podrían alterar las propiedades espectrales de la hemoglobina, lo que podría explicar la distintiva coloración de la sangre. Los datos proteómicos también indicaron la presencia de funciones enzimáticas poco comunes que podrían modificar los grupos hemo o las cadenas de globina de maneras sin precedentes. Este descubrimiento abrió nuevas vías para la exploración de la química de las proteínas sanguíneas y sugirió que la afección de Daniel podría representar una modificación de la hemoglobina mediada por el sistema inmunitario o impulsada por enzimas, un área poco explorada en la hematología clínica. Estos hallazgos moleculares nos impulsaron a analizar las teorías científicas emergentes sobre las modificaciones de las proteínas sanguíneas, incluyendo las relacionadas con el estrés oxidativo, la formación de inmunocomplejos y la actividad enzimática en los eritrocitos. La convergencia de la genómica y la proteómica en el caso de Daniel proporcionó una visión multifacética de un mecanismo fisiopatológico complejo. La integración de estos datos requirió una estrecha colaboración entre hematólogos, biólogos moleculares, inmunólogos y expertos en computación. Las reuniones interdisciplinarias periódicas facilitaron la síntesis de los hallazgos y la formulación de nuevas hipótesis. Este entorno colaborativo fue fundamental para profundizar nuestra comprensión y perfeccionar nuestras estrategias de investigación. El caso de Daniel se incorporó posteriormente a estudios de investigación en curso en el Instituto de Investigación Hematológica, diseñados para explorar modificaciones raras de la hemoglobina y trastornos sanguíneos inmunomediados. La participación en estos estudios proporcionó acceso a herramientas analíticas adicionales y fomentó la conexión con expertos internacionales especializados en campos relacionados. La integración de los datos de Daniel en redes colaborativas más amplias amplió el alcance de la investigación. Los registros de pacientes y los biobancos permitieron realizar análisis comparativos con otros casos raros, lo que aumentó la posibilidad de identificar puntos en común y mecanismos subyacentes. Este esfuerzo colectivo subrayó la importancia de compartir datos y recursos para abordar enfermedades hematológicas raras y complejas. A lo largo de esta exploración molecular, nos centramos en la relevancia clínica. Comprender las alteraciones bioquímicas y genéticas no era un fin en sí mismo, sino un medio para desarrollar marcadores diagnósticos específicos y enfoques terapéuticos. La identificación de modificaciones inmunomediadas sugirió posibles vías para tratamientos inmunomoduladores, que comenzamos a considerar con cautela. El manejo clínico de Daniel continuó en paralelo, guiado por los hallazgos moleculares. Monitoreamos su respuesta a las terapias de apoyo y ajustamos las intervenciones según los datos emergentes.
La interacción entre la investigación de laboratorio y la atención a pie de cama ejemplificó la naturaleza traslacional de la hematología moderna. Esta fase de investigación también destacó los avances tecnológicos que han transformado el diagnóstico hematológico. La sensibilidad y especificidad de la NGS y la proteómica proporcionaron una resolución sin precedentes, permitiendo la detección de alteraciones sutiles, pero clínicamente significativas, que los métodos tradicionales no detectaban. Personalmente, este viaje molecular me resultó estimulante intelectualmente y gratificante profesionalmente. Reforzó la importancia de adoptar tecnologías innovadoras y la colaboración interdisciplinaria para afrontar los misterios médicos. El caso de Daniel ejemplificó cómo la integración de diversas disciplinas científicas puede arrojar luz sobre fenómenos biológicos complejos. Al mismo tiempo, la experiencia puso de relieve los desafíos inherentes a la interpretación de vastos conjuntos de datos moleculares. Distinguir las alteraciones causales de los hallazgos incidentales requería un análisis minucioso y una inferencia cautelosa. Esta complejidad exigió el perfeccionamiento continuo de las herramientas bioinformáticas y un diálogo continuo entre científicos de laboratorio y profesionales clínicos. Los conocimientos moleculares adquiridos también plantearon preguntas más amplias sobre el papel del sistema inmunitario en la modificación de las proteínas sanguíneas y la posibilidad de que vías enzimáticas aún no descubiertas afecten a la hemoglobina. Estas preguntas trascendieron el caso individual de Daniel y abrieron un terreno fértil para futuras investigaciones con implicaciones para diversos trastornos hematológicos. A medida que profundizamos nuestro conocimiento, mantuvimos nuestro compromiso de compartir estos hallazgos mediante publicaciones académicas y congresos científicos. Difundir el conocimiento fue esencial para el avance del campo y el fomento de la innovación en el diagnóstico y el tratamiento. A lo largo de este proceso, Daniel se mantuvo comprometido e informado, y su colaboración fue fundamental para la investigación. Le comunicamos conceptos moleculares complejos de forma accesible, asegurándonos de que comprendiera la importancia de los hallazgos y sus posibles implicaciones para su atención. La evolución de la historia de la condición de Daniel ilustró la relación simbiótica entre la experiencia del paciente y la investigación científica. Su caso fue a la vez un catalizador para el descubrimiento y un testimonio de la dimensión humana de la medicina. A medida que avanzamos, el Instituto de Investigación Hematológica consolidó su papel como centro de investigación pionera en enfermedades hematológicas raras. El caso de Daniel ejemplificó la misión del instituto de integrar el rigor científico con la atención clínica compasiva, ampliando los límites del conocimiento y priorizando la experiencia del paciente. En reflexión, este capítulo de la trayectoria de Daniel destacó el poder transformador del diagnóstico molecular y la colaboración interdisciplinaria. Demostró cómo la hematología contemporánea conecta la práctica clínica tradicional con la genómica y la proteómica avanzadas, abriendo nuevos horizontes para la comprensión y el manejo de trastornos complejos. Los conocimientos adquiridos impulsaron nuestra determinación de seguir explorando territorios inexplorados en la ciencia de la sangre. El caso de Daniel, con su intrincado panorama molecular y complejidad clínica, fue tanto un desafío como una inspiración, un recordatorio de que la búsqueda para descifrar los misterios de la sangre humana es continua y está en constante evolución. El caso de Daniel Harper, con sus intrincados hallazgos moleculares y su enigmático curso clínico, comenzó a resonar mucho más allá del Instituto de Investigación Hematológica. Lo que comenzó como un desafío diagnóstico singular se convirtió en un catalizador para un renovado interés en la investigación sobre las coloraciones sanguíneas inexplicables y los trastornos hematológicos raros relacionados. El efecto dominó de este caso se extendió a nuevos protocolos de diagnóstico, redes de colaboración e iniciativas educativas que prometían transformar la comprensión y la atención en este campo, tan específico como importante. Reconociendo la gran importancia de la condición de Daniel, nuestro instituto priorizó el desarrollo de protocolos de diagnóstico especializados, diseñados para detectar y caracterizar pigmentaciones sanguíneas inusuales y modificaciones proteicas. Estos protocolos integraron espectrofotometría avanzada, secuenciación molecular y perfil proteómico, basados directamente en los conocimientos obtenidos de las investigaciones de Daniel. El objetivo era crear un enfoque sistemático que pudiera aplicarse a futuros casos con características sanguíneas atípicas, acelerando así el diagnóstico y orientando el tratamiento. Este esfuerzo requirió la colaboración interdepartamental del instituto, reuniendo a hematólogos clínicos, científicos de laboratorio, bioinformáticos y coordinadores de investigación. Juntos,
Perfeccionamos los flujos de trabajo y establecimos criterios para identificar a los pacientes candidatos que podrían beneficiarse de estas vías de diagnóstico mejoradas. Este enfoque estructurado representó un avance significativo en el abordaje de fenómenos hematológicos poco frecuentes y previamente ignorados. Más allá de nuestros esfuerzos institucionales, el caso de Daniel impulsó la formación de colaboraciones internacionales. Contactamos con expertos y centros de todo el mundo con experiencia en hemoglobinopatías raras, trastornos enzimáticos de la sangre y anomalías pigmentarias. Estas colaboraciones fomentaron el intercambio de datos, la realización de estudios conjuntos y la creación de registros de pacientes diseñados para recopilar información sobre casos similares. Esta base de datos colectiva tenía como objetivo identificar patrones, puntos en común y posibles factores genéticos o ambientales que contribuyeran a estas raras presentaciones. El establecimiento de estos registros marcó un paso fundamental hacia la estandarización de la investigación y la atención a pacientes con coloraciones sanguíneas inexplicables. Al aunar recursos y experiencia a nivel mundial, la comunidad médica buscó superar las limitaciones impuestas por la rareza y la heterogeneidad de estas afecciones. El caso de Daniel se convirtió así en una piedra angular para la construcción de un marco colaborativo que pudiera impulsar futuros descubrimientos e innovaciones terapéuticas. Simultáneamente, la dimensión educativa de nuestro trabajo se expandió. La historia de Daniel se incorporó a los programas de capacitación para becarios de hematología, personal de laboratorio y profesionales de la salud afines. Enfatizamos la importancia de la curiosidad, la persistencia y el trabajo en equipo interdisciplinario en el manejo de casos complejos y atípicos. Este enfoque educativo buscaba dotar a los médicos y científicos emergentes de las habilidades y la mentalidad necesarias para afrontar la incertidumbre y contribuir significativamente al avance de la hematología. El caso también inspiró seminarios y talleres que destacaron la integración del diagnóstico molecular, la proteómica y la atención clínica. Estos foros fomentaron el diálogo entre especialidades y una cultura de aprendizaje continuo e innovación. Las lecciones de la trayectoria de Daniel pusieron de relieve que la hematología es un campo en evolución donde los avances suelen surgir de encuentros clínicos inesperados. A nivel personal, la colaboración continua y los esfuerzos educativos reafirmaron mi creencia en el poder del esfuerzo colectivo. Ningún clínico o investigador tiene todas las respuestas, especialmente en enfermedades raras. Es a través del conocimiento compartido, la comunicación abierta y el apoyo mutuo que se logra el progreso. El caso de Daniel ejemplificó este principio, demostrando cómo la experiencia de un solo paciente puede impulsar a una comunidad de profesionales hacia objetivos comunes. El impacto de estas iniciativas también se extendió a la atención al paciente. Nuevos protocolos de diagnóstico y redes de colaboración mejoraron nuestra capacidad para brindar diagnósticos oportunos y precisos, reduciendo la odisea diagnóstica que enfrentan muchos pacientes. Una mayor claridad diagnóstica facilitó planes de manejo personalizados y asesoramiento informado sobre el pronóstico y las opciones de tratamiento. Además, la creciente concienciación y reconocimiento de los trastornos raros de coloración sanguínea fomentó la empatía y la comprensión entre los profesionales sanitarios. Los pacientes que presentaban síntomas inusuales fueron atendidos con mayor atención y menos escepticismo, lo que mejoró la relación terapéutica y la experiencia del paciente. La trayectoria de Daniel también destacó la importancia de la defensa y la participación de los pacientes. Participó activamente en debates sobre prioridades de investigación, desarrollo de registros y difusión educativa. Sus perspectivas enriquecieron el diálogo, destacando el valor de incorporar las voces de los pacientes en la definición de la investigación y la atención médica. Este espíritu de colaboración se extendió a la colaboración con organizaciones de apoyo a pacientes, que comenzaron a emerger como valiosos aliados en la educación y la defensa de sus derechos. Estos grupos brindaron comunidad y recursos a personas con enfermedades hematológicas raras, complementando así las iniciativas clínicas y de investigación. A nivel institucional, el Instituto de Investigación Hematológica aprovechó las lecciones del caso de Daniel para fortalecer su compromiso con la innovación y la atención compasiva. La integración de la investigación, la práctica clínica y la educación formó una tríada que impulsó al instituto como líder en la investigación de trastornos sanguíneos raros. A medida que estos esfuerzos maduraban, fomentaron un sentimiento de esperanza, no solo para Daniel, sino para todos los pacientes que se enfrentan a enfermedades sanguíneas raras y desconcertantes. La creciente infraestructura de conocimiento,
colaboración y apoyo prometía transformar lo que antes era una experiencia aislante y desconcertante en una experiencia marcada por la comprensión y las posibilidades. Al reflexionar sobre esta fase del caso de Daniel, me impactó la profunda interconexión de la medicina. La condición de un solo paciente puede impulsar olas de progreso, conectando a individuos e instituciones de distintas disciplinas y continentes. Es un testimonio de la naturaleza colectiva del esfuerzo científico y de la humanidad compartida que sustenta la atención médica. El trabajo continuo inspirado en la trayectoria de Daniel reafirmó mi dedicación a fomentar entornos donde prospere la curiosidad, donde la complejidad se aborde con colaboración y donde la historia de cada paciente contribuya al tapiz evolutivo del conocimiento médico. A medida que continuamos construyendo sobre estas bases, el Instituto de Investigación Hematológica se posiciona para liderar los avances futuros en el diagnóstico y tratamiento de trastornos hematológicos raros. El caso de Daniel sigue siendo un faro que nos guía hacia un futuro donde incluso las enfermedades sanguíneas más enigmáticas puedan comprenderse, controlarse, y en última instancia, superarse mediante la ciencia, la compasión y la colaboración. A medida que el caso de Daniel Harper avanzaba tras meses de investigación, tratamiento y reflexión, su evolución clínica reveló una mejoría gradual, aunque cautelosa. La distintiva coloración de su sangre comenzó a atenuarse gradualmente, y sus síntomas, fatiga y mareos, se hicieron menos pronunciados. Si bien la causa subyacente seguía siendo difícil de determinar, esta evolución ofrecía cierta esperanza de que su condición pudiera controlarse, si no resolverse por completo. Esta mejora lenta pero constante subrayó la coexistencia de esperanza e incertidumbre que define gran parte de la práctica médica, especialmente en casos de trastornos poco comunes y poco comprendidos. Se trataba de un equilibrio delicado, celebrar el progreso y reconocer las limitaciones del conocimiento actual y la posibilidad de contratiempos imprevistos. A lo largo de la trayectoria de Daniel, la importancia del trabajo en equipo multidisciplinario fue evidente. Hematólogos, genetistas, bioquímicos, inmunólogos y profesionales de la salud mental colaboraron estrechamente, aportando cada uno su experiencia que enriqueció la atención al paciente y el conocimiento científico. Este enfoque colectivo permitió una evaluación integral de la condición de Daniel desde múltiples perspectivas, lo que permitió tomar decisiones clínicas con matices. La comunicación dentro del equipo y con Daniel y su familia fue fundamental. Las conversaciones transparentes sobre los hallazgos diagnósticos, las opciones terapéuticas y las incertidumbres pronósticas contribuyeron a generar confianza y empoderaron a Daniel para participar activamente en su atención. Esta colaboración ejemplificó la medicina centrada en el paciente, donde la toma de decisiones compartida y la empatía son fundamentales. Los desafíos que presentó el caso de Daniel también pusieron de relieve la necesidad de adaptabilidad en la práctica clínica. A medida que surgía nueva información, desde datos moleculares hasta respuestas clínicas, el equipo ajustó las estrategias de gestión en consecuencia. Este proceso iterativo reflejó la naturaleza dinámica de la medicina, donde la evolución de la evidencia guía la atención continua. Emocionalmente, el proceso fue agotador para Daniel y todos los involucrados. La incertidumbre puede ser fuente de ansiedad y frustración, pero la resiliencia y las estructuras de apoyo resultaron vitales. La terapia psicológica y la participación familiar mitigaron la angustia y reforzaron los mecanismos de afrontamiento, enfatizando la naturaleza holística de una atención médica eficaz. Desde una perspectiva científica, el caso de Daniel ilustró las lagunas en el conocimiento hematológico e impulsó iniciativas de investigación, dirigidas a trastornos hematológicos poco frecuentes. La integración de observaciones clínicas con datos moleculares y proteómicos brindó información que podría fundamentar futuros criterios diagnósticos y objetivos terapéuticos. A nivel institucional, el Instituto de Investigación en Hematología reforzó su compromiso de fomentar entornos donde estos casos complejos puedan gestionarse eficazmente. Se priorizaron las inversiones en tecnología, colaboración interdisciplinaria y formación para fomentar la comprensión y mejorar los resultados de los pacientes. Al reflexionar sobre esta experiencia, recordé la humildad que exige la medicina. A pesar de los avances tecnológicos y la experiencia clínica, la incertidumbre sigue siendo inherente, especialmente en enfermedades raras y novedosas. Aceptar esta realidad con apertura y perseverancia es esencial. La mejora gradual de Daniel, aunque alentadora, no disminuyó la necesidad de vigilancia. El seguimiento a largo plazo y los cuidados de apoyo siguieron siendo componentes integrales de su tratamiento, lo que permitió abordar con prontitud los posibles cambios. El caso también reforzó el papel vital de la compasión.
La indagación científica y la perspicacia clínica deben ir acompañadas de empatía y respeto por la experiencia vivida por el paciente. Daniel era más que un enigma clínico, era una persona que lidiaba con emociones complejas y cambios vitales. A medida que seguimos el camino de Daniel, su caso es un testimonio de la interacción entre la esperanza y la incertidumbre, la ciencia y la humanidad. Ejemplifica los desafíos y las recompensas de atender a pacientes con enfermedades raras y la búsqueda constante de ampliar el conocimiento médico. Este viaje ha profundizado mi aprecio por el espíritu colaborativo que sustenta la medicina moderna. Es a través del trabajo en equipo, la comunicación y el compromiso compartido que podemos afrontar la complejidad y brindar una atención significativa. La experiencia de Daniel también sirve como recordatorio de la importancia de la paciencia y la resiliencia, tanto para los pacientes como para las familias y los profesionales sanitarios. El progreso puede ser gradual, pero cada paso contribuye a la sanación y la comprensión. En un contexto más amplio, casos como el de Daniel impulsan la evolución de la hematología, inspirando nuevas investigaciones, perfeccionando las herramientas de diagnóstico y transformando la práctica clínica. Destacan la necesidad de integrar diversas experiencias y perspectivas para abordar los misterios médicos. A medida que avanzamos, el Instituto de Investigación Hematológica mantiene su compromiso con el avance científico y la atención a pacientes que enfrentan trastornos sanguíneos raros y complejos. El caso de Daniel continúa informando e inspirando esta misión. En definitiva, esta experiencia subraya que la medicina es una labor humana compartida, una que abraza la complejidad con curiosidad, la incertidumbre con valentía y la ciencia con compasión. Es un camino que emprendemos juntos, esforzándonos siempre por mejorar vidas a través del conocimiento, la empatía y la esperanza. El caso de Daniel Harper es un poderoso testimonio de la perseverancia, la innovación y la empatía que definen la medicina moderna. A lo largo de su trayectoria, desde la primera y desconcertante observación del inusual color de su sangre hasta las complejas investigaciones moleculares y las tentativas mejoras clínicas, fuimos testigos del delicado equilibrio entre la exploración científica y la experiencia humana que todo profesional clínico debe afrontar. Su condición nos retó no solo a mejorar nuestros conocimientos técnicos, sino también a profundizar nuestro compromiso con la atención compasiva. La incertidumbre que acompañó a su diagnóstico puso a prueba nuestra determinación, recordándonos que la medicina se trata tanto de aceptar lo desconocido como de aplicar protocolos establecidos. Daniel no era simplemente un paciente con una rara enfermedad sanguínea, era un interrogante viviente, un catalizador para el descubrimiento y un conmovedor recordatorio de la doble naturaleza de la medicina, ciencia y arte. Desde una perspectiva científica, su caso trascendió los límites de la hematología. Nos impulsó a integrar el diagnóstico molecular, la proteómica y la bioinformática de vanguardia con la perspicacia clínica y la colaboración multidisciplinaria. Cada etapa del análisis reveló nuevas facetas de una alteración sanguínea previamente desconocida, ampliando nuestra comprensión y abriendo caminos para futuras investigaciones. La trayectoria de Daniel subrayó el valor de la curiosidad y la perseverancia para afrontar los enigmas médicos y destacó la importancia de compartir el conocimiento mediante colaboraciones internacionales y registros de pacientes. En el ámbito clínico, su caso ilustró las complejidades del manejo de enfermedades raras sin marcadores diagnósticos claros ni tratamientos establecidos. Requirió adaptabilidad, un seguimiento minucioso y la disposición a explorar terapias experimentales, priorizando la seguridad y el bienestar del paciente. En todo momento, la colaboración con Daniel y su familia fue fundamental, honrar sus perspectivas, temores y esperanzas fortaleció la alianza terapéutica y enriqueció el proceso de atención. Emocionalmente, el caso fue un profundo recordatorio de la dimensión humana de la enfermedad y la sanación. Reveló la resiliencia del espíritu paciente y el papel esencial de la empatía, la comunicación y el apoyo para afrontar la incertidumbre. La valentía de Daniel y la firme presencia de su familia inspiraron al equipo médico y reafirmaron que detrás de cada misterio clínico se esconde una persona que merece dignidad y compasión. Profesionalmente, esta experiencia ha marcado mi enfoque de la hematología. Reforzó la importancia de mantener la humildad ante la complejidad, fomentar la colaboración interdisciplinaria y aceptar la evolución del conocimiento médico. El caso de Daniel seguirá influyendo en mi práctica clínica, mis investigaciones y mi labor educativa, sirviendo como un modelo para el manejo de trastornos sanguíneos raros y complejos. Para el Instituto de Investigación de Hematología, la trayectoria de Daniel ha impulsado el crecimiento institucional.
Ha impulsado el desarrollo de nuevos protocolos de diagnóstico, el fortalecimiento de las redes de investigación y la mejora de los programas educativos centrados en enfermedades hematológicas poco frecuentes. Estos avances garantizan que los futuros pacientes con presentaciones atípicas se beneficien de un diagnóstico más rápido y una atención personalizada. A medida que la medicina avanza, casos como el de Daniel nos recuerdan que la frontera entre lo conocido y lo misterioso es siempre cambiante. Superar esta frontera exige valentía para afrontar la incertidumbre, gracia para escuchar y aprender, y esperanza para perseverar en la búsqueda de la comprensión y la sanación. La historia de Daniel Harper es un testimonio de la perdurable labor humana que constituye la medicina. Una trayectoria compartida marcada por desafíos y avances, ciencia y empatía, preguntas y respuestas. Es una historia que sigue inspirando, recordándonos que la experiencia de cada paciente enriquece el conocimiento colectivo y que la búsqueda de la verdad médica es una vocación tanto científica como profundamente humana.